terreno del análisis, o no sé si Isaac Díaz, nuestro experto en temas financieros y internacionales, también le haga la cantada. ¿Cómo estás, Isaac? Buenas tardes. Muy bien, con gusto saludarte. Y esta es la nueva versión del triste, pero por las noticias que hay. Entonces, no, son noticias, yo creo que no son tan desagradables, solamente hay que valorar algunos aspectos. ¿Cuál canción te representa de José José? ¿La del triste? No creo. No, fíjate que yo me encanta a mí José José. Yo creo que todos del estrato que sea, lo hemos cantado en alguna ocasión. Mis hijos, que tienen 18 y 15 años respectivamente, los han llegado a cantar. De hecho, ahorita que lo estaba escuchando, no sabía que venía, y mi hermana es súper fan de José José. Y entonces yo creo que me la voy a llevar a este concierto el 23. Muy bien, amigo, pero no crea que de esto es lo que vino a hablar. Isaac fue nada más el preámbulo para hablar de cosas tristes, de cosas no tan tristes, pero ¿qué te parece la iniciativa de reforma constitucional que está cocinando el gobierno de la República respecto al Infonavit? De hecho, el delegado del Infonavit estuvo aquí en este estudio, en este espacio también, platicándonos las bondades que él ve en este proyecto de reforma. Fíjate que me voy a remontar a partir de donde inició Infonavit, que fue en 1972. Obviamente era crear vivienda para los trabajadores a unos precios módicos o accesibles para ellos, otorgar créditos y que se fueran descontando por vía nómina. No estaba mal, y Infonavit se encargaba de hacer diferentes desarrollos de vivienda y los vendía, pero al igual como pues todo lo que yo creo que los políticos no deben ser empresarios. Los políticos tienen que crear las condiciones para que los empresarios se metan a hacer las inversiones. Y lo comento esto porque no sé si recuerdes, bueno, yo que tengo un poco más de edad que tú, eso sí, ahí ni cómo rebatirte. No como rebatir, te lo daban por puntos, te dabas a terminar ciertos puntos y te otorgaban tu crédito. Pero si dabas una mochada, pues te ponían un poquito más en la fila de adelante, y así sucesivamente. Pero ustedes recordarán que Infonavit, las viviendas estaban muy retiradas de las casas de los trabajadores. Entonces, para transportarse o trasladarse a sus trabajos, bueno, era una odisea. Pero de todos modos la necesidad estaba y la gente lo utilizaba. Entonces, hubo una gran reforma y un boom con Infonavit en la época de Vicente Fox. De hecho, fue en ese sexenio donde se otorgaron más créditos de Infonavit. Entonces había muchos créditos, era muy accesible. Y se modernizó a partir de Calderón, porque ya se hizo en conjunto con el banco, lo que era el Cofinavit. O agarraban lo que tenías tú de Infonavit y lo pasaban al tu crédito bancario, y te otorgaban un poco más de dinero para que este dinero pudiera alcanzar por una vivienda un poco más decorosa. Pero después, obviamente, viene lo que es la crisis que vino en el 2009. Y recordarás que también en Estados Unidos hubo un problema que se detonó con Lehman Brothers cuando quebró, y lo que primero que afectó ahí fue la vivienda. Aquí, como nosotros pagábamos por lo que era veces salario mínimo, y también iba en aumento también con la inflación, había como que una mezcla ahí de ciertos esquemas donde al trabajador tenía un esquema por ejemplo, estuvo muy de moda lo que es los créditos ya más económicos, una tasa del 7, 5, 6% bancarios anual, pero Infonavit tenía la tasa, pues obviamente para los trabajadores, de más del 20, 25%. Y como se iba descontando lo que tú tenías, por ejemplo, si habías adquirido un crédito de 200,000 pesos, entonces tu tasa, con la tasa y con los créditos, seguías debiendo lo mismo después de 5, 10 o 15 años. Era incosteable. Y luego dijeron, bueno, viene todo este problema que hubo de la pandemia, vamos a cambiar ese esquema, y vamos a tratar de que el trabajador pueda acceder, se le condone algunos intereses, nos bajamos un poco a unas tasas más accesibles, pero si tenías tú un financiamiento con tu esposa o con tu cónyuge, tú no podías tener acceso a eso. Entonces, el trabajador decía, pues es que se pierda, o sea, preferible sacar un crédito bancario que con un crédito Infonavit, porque no podía reestructurar. Entonces, fue un problema. Entonces, ahora, con esto que viene del presidente,
porque también es una iniciativa y no está mal, o sea, yo creo que la idea es buena. El problema de Infonavit es que eran casas no decorosas para los trabajadores. Ahora hay unas normas oficiales donde tienes que tener ciertos aditamentos en tu casa para que tú puedas ser digno de acceder a un crédito, y no solamente el Infonavit, porque eran unas cajas pequeñas habían pies de casa que les llamaban, que era solamente una recámara, la cocineta y un espacio para que pusieras una mesa y nada más, y tú podías que entraba a la cama, al comedor, pero ya no entrabas tú. Pues hay un chiste ahí del Cristo, pero no lo voy a hacer ahorita porque es que era tan pequeña que no eras digno o sea, era inviable que una persona, que un trabajador que tuviera ahorita, que digamos que tuviera 2 o 3 niños, pues vivías como hacinado. Entonces, y aparte el uso excesivo de la vivienda, por ejemplo, te decían, ¿sabes qué? Tienes derecho a una vivienda de 300,000 pesos, pero pues te daban un pie de casa que podías tú construir en otro lugar muchísimo más barato y con un crédito y una tasa de interés muy alta. Entonces, si lo acomodan o hacen una reestructuración viable, pudiera ser factible, pero ya vimos lo que ha pasado con Pemex ahorita, que apenas lo toca el gobierno federal, y sea del que sea, digo, no ningún partido en específico, y lo deshacen. Pemex lo toma el presidente de la República ya un poco en agonía, y pues terminaron en esta administración de darle el tiro de gracia. Entonces, Infonavit, aquí lo que se recomienda es que se dé a constructores. Ahorita tenemos este problema que las carreteras se están dando del sureste al ejército. Imagínate que digamos, sabes que ahora las viviendas se las vas a dar al ejército también, y vas a hacer, no les decides, vas a dar el crédito y quién sabe hasta dónde te toque. Cuánto la gente que vive en Villas del Pedregal, cuánto hace hasta acá. Por ejemplo, si tuviera su trabajo aquí en el centro, tendría que tomar 2 o 3 camiones, y cuánto le cuesta, y el tiempo, y son traslados. Hay que hacer la fórmula para que revisar eso, porque no es muy viable para mucha gente. Entonces, el delegado del Infonavit, Sergio Adem, nos ha comentado que hoy por hoy el esquema de esta institución es mucho más ventajosa que cualquier otra institución de crédito bancaria, por decirlo, ¿no? Es cierto, esto lo ves tú así. Sí, porque ahorita, tenemos la gran fórmula es que tenemos unas altas tasas de interés, y lo hemos comentado. O sea, si nos viéramos antes de pandemia, teníamos unas tasas de interés y los otorgaba el banco del 7%, pero ahorita tenemos altas tasas de interés que te dan créditos hasta el 15-20% de interés, pero porque así están las tasas. Que baje el Banco de México las tasas, que regule la inflación como tiene que ser, y entonces tendrás acceso a ese tipo de créditos. Son tasa fija, pero la fórmula es que reacomoden y que revisen todos los créditos de la gente, porque no les alcanza. O sea, es incosteable. Tienen más de 15, 20 años y siguen debiendo lo mismo o más. Entonces, que revisen, que arreglen eso, y que ya después se puedan hacer sus fórmulas para otorgar créditos. Que sí hay algunas ventajas, por ejemplo, si lo que es el Reparavit, creo que es, que tú puedes acceder a un crédito si tienes tu casa tienes que hacer algunos acomodos, quieres impermeabilizar, quieres poner otro cuarto, ampliarla, remodelarla. Sí tienes acceso a ese tipo de créditos y es un poco accesible, pero tu casa está dentro de los lugares más urbanizados, no está muy lejos. Entonces, yo creo que hay que revisarlo, hay que replantearse muy bien este esquema y reestructurar los créditos que tenemos ahí pendientes, que mucha gente ha dejado sus viviendas porque hay mucha vivienda vacía, pero porque fueron incosteables. O sea, esto fue culpa también de Infonavit, que no regularizó ese tipo de créditos. Entonces, la gente decidió mejor salirse y le salía más barato pagar una renta que seguir pagando el Infonavit. Muy bien, mi estimado Isaac, no quisiera dejar de preguntarte en otro tema, sobre este plan que anunció Claudia Sheinbaum, donde habla de 15 puntos que serían como el eje troncal de su gobierno en caso de que gane las elecciones presidenciales, pero particularmente en una parte de su mensaje se detiene a señalar que hoy por hoy México es un modelo a nivel internacional por su desempeño económico.
¿Lo ves tú así? No, claro, es una de las grandes falacias que tiene el gobierno federal. De hecho, hay muchos grupos de WhatsApp en los que estoy, que son de cualquier tipo de partido, y donde pelean que estamos muy bien y que las inversiones están llegando porque el presidente así lo mandató y que es parte de la estrategia. Y sabemos que esto fue de rebote, el nearshoring es de rebote y no hemos tenido las inversiones que quisiéramos. Nosotros tenemos la vecindad con Estados Unidos, sin embargo, los que se están llevando todas las inversiones extranjeras o que vienen de Europa o de China es Colombia, es Panamá y es Brasil. Entonces no es México, o sea, México le están llegando por añadidura, pero no es lo mejor. Pudiéramos tener todos y captar todo ese tipo de inversión extranjera. Ahora, sí hay, y México ha tenido récord de inversión extranjera, pero no de la inversión local, interna. ¿Por qué? Por las altas tasas de interés. ¿Pero por qué se está llegando de fuera? Porque tenemos altas tasas de interés y le está dando mejores dividendos que en otros países. Entonces, es eso. Estamos en alfileres. Hay cosas que no cuadran. Y yo estoy seguro que en cuanto empiecen a bajar las tasas de intereses, que no va a ser muy pronto, esto va a ser hasta que termine el proceso electoral. Entonces ahí va a venir un destape de lo que es el tipo de cambio, la inflación se va a desatar. Entonces nuestra economía está pendiendo de alfileres. Esa retórica que comenta Claudia Sheinbaum es lo mismo que está comentando el presidente, pero hasta parece una copia exacta de lo que dice el presidente. Entonces que no se dejen engañar, porque después ahorita estamos festejando esto que nos comentan ellos, pues va a venir la cruda cuando veamos la realidad y que esto fue solamente por campaña, pero después nos vamos a enfrentar a un problema muy serio y todo por no tener precaución desde ahorita el presidente. Es igual, lo estoy viendo como la tormenta perfecta en la época de Carlos Salinas de Gortari, más o menos un tema similar. Muy bien, me quedó todo claro, menos eso de la cruda, no entendí ahí esa parte. Bueno, pues ahorita que venga Abelardo ahí le pregunto. Sí, nos puede explicar un poquito mejor ese tema, es más experto. Gracias, amigo. Un gusto saludarte. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos con ustedes en unos instantes porque ya está aquí también la voz de Abelardo Pérez, quien viene a levantarnos el rating.